Hola Estela, estamos felices de contar contigo en Ojo de Águila. Para comenzar, nos encantaría que nos contaras sobre tu formación musical. Sabemos que eres concertista en flauta traversa, pero hay muchas otras cosas que contar. Bueno, muchas gracias por esta invitación tan linda. Bueno, la formación tiene orígenes bien lejanos, desde muy chica que ingresé al Conservatorio de Música a estudiar la formación clásica, el solfeo, todos los planes que hacíamos antiguamente en esa carrera que duraba 10 años en Argentina y que nos preparaba no solo como instrumentistas, que en el fondo era el objetivo, ¿no? Nosotros queríamos salir a tocar y queríamos tocar, no sé, en el caso mío me encantaban las orquestas, entonces yo tenía ese objetivo y para ahí iba. Pero esta metodología, este programa de estudio, era un programa que quedó de la época dorada, que le llamaron, de estos profesores europeos que llegaron en los años 50, y que mucha gente lo encontraba un poco desactualizado, pero por otra parte era un plan muy completo porque nos hacía pasar por la pedagogía musical. No teníamos la pedagogía musical como una carrera anexa, actualmente sí, en Argentina está un poco ya más dividido, uno va eligiendo para qué rama quiere ir enfocándose, pero en ese tiempo los profesores de música salían del conservatorio y en el fondo yo fui la última camada que se egresó con este plan antiguo que tenía muchísimos años, pero que nosotros teníamos didáctica de la música, pedagogía general. Entonces teníamos, para obtener nuestro título de profesor de teoría y solfeo y luego el título segundo, que era el más avanzado, que era el profesor de flauta traversa, con el grado para poder ser profesor en un conservatorio y todo, y que luego nosotros le anexábamos también el poder pasar a una universidad como una licenciatura, tenía esta parte habilitante en el cual si nosotros teníamos el título de teoría y solfeo nos habilitaba para poder hacer clases en el área de la educación general, porque pasábamos por la pedagogía. Y por este tema también muchos compañeros instrumentistas muchas veces no obtenían su título porque decían, no, a mí no me interesa hacer clases, o no querían ir a hacer las prácticas en los colegios, o por el momento pensaban que no era tan importante tener el papel. Y la verdad es que a mí fue un descubrimiento porque me gustó mucho la experiencia de pasar por la sala de clase y agradezco mucho esa experiencia. Quizás si me lo hubiera querido proponer siendo tan chico, porque uno la verdad que es un niño cuando está estudiando música y cuando sale ya con un título, yo empecé a hacer clases en escuela cuando salí del colegio, yo tenía un título habilitante para hacer clases ya. Porque tenemos unos accesos, unos ingresos especiales, ¿no? Por ser músicos, porque claro, tenemos los años de estudio, entonces finalmente cuando uno sale del colegio tiene esta posibilidad, si rinde estas materias de pedagogía en la edad ya superior, uno ya más grande, uno puede empezar a hacer clases. Y yo trabajé muchos años, o sea, muchos, bueno, varios, pero cerca de 10 años entre lo que fue primero, el trabajo en escuela pública en Argentina, hice mis prácticas en colegios privados, en la sala de clase en enseñanza básica, en educación media, y luego fui de a poquito dejando la parte de la educación general porque obtuve el cargo de profesora en el conservatorio, ya estaba tocando en orquesta, entonces fui en la especialidad y fue ya cuando entré después al magíster en interpretación. Y finalmente fue un camino que empezó en la sala de clases general y que ahora, en esta etapa ya más grande, disfruto también en la sala, elijo estar en la sala de clases, ¿no? Como aplicando toda esa otra parte de la especialidad en un camino de vuelta después de haber hecho clases en universidad. La verdad que la paso muy bien en la sala con los chicos. ¿Y cuándo llegaste a Chile? Bueno, yo llegué a Chile en el año 2007, formé una familia, comencé a trabajar en esa época en la Universidad Mayor, en el Conservatorio de Música de la Universidad Mayor. Ahí hacía las clases de flauta traversa y tenía también un cargo de gestión, que era una especie de cargo de extensión, que yo coordinaba la orquesta de alumnos, los conciertos externos que hacíamos y la temporada de conciertos que hacían los profesores para la comunidad. Esa era la parte
el rol que ejercía ahí en la universidad, que fue muy lindo, pero que fue salir un poco del escenario, de tocar más seguido, como era mi labor el último tiempo que estuve en Argentina, y empezar a reencontrarme también más con la docencia. Qué bien. Bueno, nosotros sabemos que tú tienes experiencia con niños y también con adolescentes. Además, eres mamá en este momento de 2 adolescentes. ¿Qué actitudes o características de los adolescentes actuales te llaman la atención? Bueno, creo que son una generación muy movidos e interesados por sus temas de interés, pero también muy despreocupados a veces, creo que también por lo que nosotros les transmitimos, ¿no? De temas generales, por ahí no sé si es una falta de motivación por parte de nosotros los adultos, de transmitirles como esa búsqueda por explorar nuevas cosas, o al menos darse la posibilidad de conocer nuevas cosas, cosas muy diferentes que por ahí a nosotros nos pasaba, no sé, compartir con un abuelo y ese abuelo tenía un determinado oficio y uno se sentaba al lado del abuelo a hacer un poco eso, y un papá que te llevaba a la oficina o al trabajo o lo que sea, y uno ayudaba un poco y se tenía que entretener de esa manera. Hoy en día la entretención está tan al alcance de la mano, es tanta la entretención que tenemos y es tanto lo que los chicos pueden elegir y elegir sobre lo que les gusta, que finalmente los va encajonando un poco solamente en esa área, y perdemos, ¿no?, de conocer muchas otras cosas que nos puedan enriquecer. No sé, lo observo en alumnos a veces, en amigos de mis hijas, o sea, hago un dibujo y me gusta dibujar determinados personajes y busco en internet y me meto en esos personajes, pero no tengo esa cosa como de buscar, de querer conocer más de otras escuelas, de otras ramas, teniendo tanto acceso a la información, creo que muchas veces es bastante limitado, excepto que no llegue un profesor, una persona que sepa de algo y que nos ayude a encontrar cosas nuevas en otros bancos de conocimiento, ¿no? Creo que a veces en muy temprana edad los chicos creen saber lo que quieren, con lo que les gusta o la carrera que eligen, y veo que también con esto de el empezar a decidir tan tempranamente cuál es su orientación, que finalmente dejamos de tener un conocimiento general del cual echar mano, diría, ¿no?, de manera un poco más coloquial, a cosas que no sabemos si a futuro nos pueden interesar mucho. Como que siento que hay un ámbito un poco viciado de especialidades, ¿no?, en todos los ámbitos. Pueden ser en medicina, puede ser en un técnico que nos arregla un determinado equipo, pero hay como un poco de desconocimiento general sobre el funcionamiento de las cosas, y que nos hace que finalmente no tengamos esa integralidad o esa cosa tan interesante que era a veces, ¿no?, cuando hablamos con gente que sabe sobre algo, pero que cuando la vamos conociendo nos damos cuenta que en realidad no sabe solo sobre ese algo, sino que sabe sobre muchas disciplinas y que pone todo ese conocimiento en función de lo que decide hacer en ese momento. Entonces creo que ese creo que es un punto. Creo que es importante sentar a los chicos, conversar, mostrarles, hacer con los chicos cosas muy diferentes, que pueden ser desde hacer una compra en un supermercado, de saber administrar el dinero, hasta conversar sobre los oficios, o sea, tener como poner a la mano de ellos no solamente este conocimiento de un chat que nos puede dar una especificidad tremenda, sino la vivencia, la experiencia de lo que vamos recolectando en la vida. Muchas veces nos pasa que no sabemos en qué vamos a terminar trabajando. Muchas veces pensamos que tenemos una determinada especialidad y de pronto cuando empezamos a trabajar en eso nos damos cuenta que nos gusta mucho más otra cosa, y finalmente esa versatilidad creo que es muy importante hoy en día, no perder de vista ese bagaje, como podríamos decir un bagaje cultural general, ¿no?, que nos da una profundidad que nos permite luego adentrarnos en la especialidad que queremos, pero con ese banco de datos de experiencias. Yo diría que más que datos o contenidos es un banco de experiencias que nos permitan ser personas resolutivas, hábiles, eficientes, felices. Creo que todo está vinculado con todo. Más experiencia de vida. Eso. Experiencia de vida, sí. real. Sí.
Ya. Bueno, vamos a continuar nuestra entrevista y te queremos hacer estas 3 preguntas en una. Mira, nos interesa saber cómo llegaste a hacer clases a preescolar y qué habilidades podrían desarrollarse, crees tú, en los niños a través de la música. Y también nos encantaría saber cuál es el potencial que le ves a la música en preescolar. Bueno, una pregunta súper completa, así que ahí voy a ir pidiendo pistas después para que me la vayan recordando y no irme por las ramas, porque es un tema que me apasiona igual. Bueno, yo llegué a hacer clases a preescolar aquí en Chile particularmente. En Argentina trabajé en preescolar en la parte pública. Yo era profesora titular, se llamaba la Escuela 49, una escuela de la zona capital, pero muy límite, ¿no? Era una escuela con una característica muy compleja, de niños con situaciones familiares muy difíciles, muy diverso a lo que actualmente estoy realizando en un colegio que tiene una característica de un colegio particular. Pero independiente de los niños a los cuales nosotros abordemos dentro de la sala de clase, yo creo que es muy importante no condicionarse con ese factor. O sea, los niños son niños y todos los niños pueden aprender y hacer de la música su herramienta fundamental para poder desarrollar muchísimas habilidades que lo preparen para la etapa de enseñanza básica. O sea, la música es como un escudo protector, ¿no? Porque finalmente, como la música es inductiva, nos induce al movimiento, nos induce a conectarnos con nuestro ámbito interior, nos induce a finalmente muchos de los chicos a veces escuchan una música y dicen me puse triste finalmente nos obliga a conectarnos con lo que sentimos si nosotros hacemos una buena inducción. La música realmente puede desarrollar todo tipo de habilidades, desde la coordinación, desde el pensamiento lógico, porque nosotros todo le ponemos una historia finalmente, todo tiene un relato, una continuidad, desde esto que podemos inducir a través del ritmo finalmente, porque yo puedo ir moviendo al grupo de una determinada manera simplemente cambiando los ritmos o poniendo componentes de ese tipo. Está comprobado también que el tocar un instrumento cualquiera, ya sea cantar, la percusión, o tocar un instrumento diferente, conectan el cerebro a áreas que ninguna de las otras artes, o sea, si bien todas las artes desarrollan partes muy importantes, la música tiene una capacidad de conectar ambos hemisferios de una manera que no se logra en otra disciplina. Entonces, finalmente, lo que nosotros hacemos a través de la música es fortificar este cableado, tanto que se habla hoy en día de la neurociencia y la neurociencia, y finalmente es eso, es generar conexiones. Nosotros generamos conexiones. En la música también trabajamos con ambos lados del cuerpo. Si ustedes observan, si observamos un violinista, no le preguntamos al violinista con qué mano agarras el lápiz. El violinista va a hacer con la mano izquierda toda la parte de las notas sobre el violín, y la mano derecha va a ser el arco. O sea, no existe esto de cambiar las cuerdas o adaptar. O sea, uno tiene que desarrollar una habilidad. Un percusionista va a tocar con ambas manos, un pianista va a tocar con ambas manos. Y a medida que vamos trabajando con la música, finalmente vamos añadiendo, como decía una gran amiga, la Miss Pilar, aquí que está en esta entrevista, capas de conocimiento. Finalmente partimos desde ir fortificando nuestro cerebro y generando este cableado que nos va a servir si nosotros lo seguimos utilizando y seguimos añadiendo luego otras cosas para toda la vida. Está comprobado también en enfermedades como en el Alzheimer, por ejemplo. Es tan fuerte el lugar del cerebro donde se guarda la música que aún olvidándonos quiénes somos, podemos seguir recordando una melodía o podemos seguir recordando una coreografía en función de una música. Entonces, finalmente, las habilidades que podemos desarrollar son múltiples, pero sobre todo, más allá de lo técnico o de
de lo corporal que pasa, también con lo emocional, ¿no? Que es mucho más difícil de medir, pero que sin duda nos pone en otro ambiente, un niño que se conecta desde algo que le gusta, que lo motiva, que lo moviliza, que le gusta tal canción. Finalmente es un niño que se conecta con nosotros emocionalmente, y es un niño el cual, al estar conectado, finalmente puede abrirse al conocimiento y recibir cualquier otro tipo de conocimiento que nosotros queramos en ese momento hacer llegar al niño. O sea, la música es una puerta de entrada. Eso es como un poco la síntesis. Y en realidad, al potencial de la música en preescolar, la fuerza que tiene en preescolar es que en preescolar es una edad en la cual los niños se sumergen en el juego, en la fantasía, en la acción imaginaria, de una manera que en cualquier colegio, en cualquier escuela, aunque sea de bajos recursos, nosotros no necesitamos más que música, el movimiento, algunos pañuelos o cintas de colores, cualquier cosa. No necesitamos grandes gran material para poder conectar con los chicos de una manera. O sea, realmente esto que nosotros hacemos en preescolar podemos hacerlo en cualquier espacio donde haya niños, independientes de su condición social o de la infraestructura que tengamos alrededor, ¿no? La música en preescolar, porque preescolar es un nivel en el cual los niños todavía no tienen tantas ataduras desde la vergüenza, finalmente están mucho más desinhibidos en ámbitos de copiar, de imitar, y finalmente nosotros desde ese lado vamos modelando todo lo que los chicos hacen. Nosotros no les decimos, no hace falta que les digamos ni les expliquemos qué vamos a hacer. Simplemente si nosotros los inducimos bien, ellos siempre van a estar inmersos, van a estar inmersos en esta realidad que nosotros les presentamos, y se van a sentir totalmente partícipes, protagonistas, involucrados, muy observados desde la individualidad, ¿no? No hay niño que salga de la clase sin que sienta que ha sido visto por su profesor en la manera de me miró, porque tengo que conectarme desde lo visual, tengo que mirar al niño, tengo que estar atento a cuáles son sus movimientos, es como un continuo que va hilado entre profesor y alumno, y por eso el lazo también emocional termina siendo tan fuerte. Súper. Excelente todo lo que nos has dicho. En el fondo, con todo esto tú nos estás diciendo básicamente la importancia que realmente tiene la música en esta edad, porque hay un crecimiento, y no solamente un crecimiento emocional, sino que un crecimiento y un desarrollo intelectual a futuro. Claro, y también de coordinación, por ejemplo. Trabajamos la coordinación, trabajamos el hecho de estar coordinando diferentes acciones en un mismo momento. O sea, trabajamos sobre la simultaneidad. Yo estoy reproduciendo una melodía, que son alturas, por ejemplo, estoy ejecutando un ritmo, estoy observando a un otro, lo estoy imitando con mi cuerpo. Finalmente yo estoy haciendo al mismo tiempo 4 o 5 cosas, que es lo que nosotros los músicos hacemos. Por supuesto, esto adaptado a la edad de los chicos, pero es lo que nosotros hacemos cuando interpretamos una partitura. No sé, yo como flautista tengo que estar respirando, manejando el aire, mientras voy leyendo las notas, mientras voy coordinando una digitación para poner una determinada nota, mientras voy a la vez coordinando con un otro que me acompaña en el piano y con el cual tengo que hacer en simultáneo. Entonces finalmente yo estoy haciendo 5 o 6 cosas en simultáneo. Es como si yo pudiera al cerebro, ¿no?, llevarlo ejerciendo funciones simultáneas y múltiples todo el tiempo. Entonces, finalmente lo que nosotros hacemos es internalizar. Por eso los músicos, y también por eso nos sirve tanto en relación al manejo de frustración. Hoy en día, en el cual todo tiene que ser ya, y nunca podemos trabajar el hecho, nosotros como adultos, trabajar para con los chicos el hecho de posponer la recompensa, porque finalmente ese es el trabajo que un músico tiene que hacer, ¿no? No me sale, me sale más o menos, sigo intentando. Una vez que me salió, bueno, ahora me tiene que salir con un otro, ahora voy a mejorar el sonido. Finalmente, nunca termina el proceso.
voy haciendo cosas que van acercándose a este ideal, pero finalmente nunca llego al ideal, ¿no? Y finalmente por eso creo que es también un buen ejercicio para el manejo de frustración, para tengo que esperar, tengo que estar en silencio, tengo que controlar mi cuerpo, tengo que finalmente ejecutar múltiples actividades, ya sea que sea un músico profesional que toque una orquesta o ya sea que esté haciendo música con mis compañeros en la sala de preescolar, pero que nos tenemos que organizar para poder hacer que eso sea que sea música y no ruido, finalmente. Después de todo lo que nos has dicho, obviamente la importancia de la música es clave en el desarrollo de los niños y sobre todo los preescolares, porque el tema de lo que implica en el tema emocional, en el tema del desarrollo intelectual a futuro, es básico. ¿Tú crees que ampliar las horas o crecer más en esto sería productivo para...? Yo creo que sería muy productivo, pero lo fundamental es el capital humano también, que haga uso de esas horas, ¿no? Creo que las horas en preescolar son muy valiosas. Es un tiempo en el cual un niño en 6 meses puede representar grandísimos avances. Un niño que llega con alguna área más descendida, uno en 6 meses puede realmente lograr cosas que no son ponderables a 6 meses de un niño en otro nivel escolar, ¿no? 6 meses, 1 año es mucho tiempo. Cuando nosotros perdemos 1 año o 2 con un niño en esta etapa, son cosas que nos va a costar recuperar mucho más que 1 año o 2, finalmente. Creo que la música es el mejor aliado para poder abrir, ¿no? Preparar a los chicos para recibir el conocimiento, ¿no? Hay una apertura total ante la música. Y finalmente es eso, es una herramienta, es poner la música al servicio de. Y la música puede conectarse con todo. Desde la música podemos aprender matemáticas, podemos aprender fracciones, contamos, nos movemos contando, nos movemos al ritmo, hay una cuenta interna. Desde la música aprendemos a hablar también, porque muchas veces niños que tienen problemas de lenguaje, hasta un tartamudeo u otra cosa, mientras están cantando, esto no se manifiesta. O sea, así de fuerte es la música. Entonces, nosotros podemos trabajar algún tema fonético que podemos apoyar, una terapia fonoaudiológica, por ejemplo, o simplemente desde lo que modelemos en la voz con la respiración de los niños, producir un cambio en el habla de ese niño. Y esa disuasión, digamos, de esa dificultad puede significar que ese niño aprenda a leer mucho mejor en un primero básico, porque escucha mucho mejor la consonante, la vocal. Finalmente nosotros abrimos los sistemas para esta recepción de conocimiento, ¿no? Que es total a medida que los niños van avanzando. Y es en ese momento en el cual hay una disposición total por parte de los niños, es el momento en el cual tenemos también menos distractores, porque finalmente es todavía una edad en la que podemos controlar el uso de dispositivos, y va siendo como un espacio bastante sagrado que nos va quedando. Es un niño que logra interpretar una historia, nosotros podemos conversar a través de la música, podemos elaborar un relato, o sea, podemos hacer infinidad de cosas desde la música y también conectarnos con nuestro propio cuerpo. ¿Qué más nos puedes decir de las características de la metodología que utilizas en tus clases? Bueno, en relación a la metodología, a mí me gusta no amarrarme a ninguna escuela. En general voy tomando cosas de muy distintos orígenes, ¿no? Me gusta trabajar con material en otros idiomas, me gusta tomar por ahí pequeñas secuencias de musicoterapia para desarrollar temas de percepción musical, como preparar al niño para esta escucha activa que nosotros necesitamos, preparándolo para este futuro, ¿no? Futuro escolar real. No, muchas veces yo escucho que hablamos de los niños y hablamos de la educación en tal país o en tal otro país, pero finalmente nosotros tenemos una realidad que es una sociedad que se comunica de una manera bastante escueta, básica, los diálogos, la manera, las palabras que utilizamos,
nuestro vocabulario, está todo más simplificado a nivel global, pero también hay una realidad Chile. Y creo que es desde ahí donde nosotros podemos trabajar mucho esto, ¿no? Nosotros cuando en la clase a un niño le hablamos con las palabras adecuadas, con las palabras correctas, el niño entiende, el niño perfectamente entiende por contexto. Entonces, usar las palabras adecuadas, usar los tonos adecuados, usar muchos sinónimos para un mismo comando, y finalmente los chicos van internalizando todo el tiempo. Entonces, creo que es muy importante contextualizar dónde estamos de región geográfica, cuáles son como comunidades también las áreas que nosotros necesitamos trabajar más y potenciar en los chicos, que ellos sean los que vengan a fortificar estas áreas que tienen un menor desarrollo. Lo vemos después en la lectura de los resultados de las pruebas estandarizadas, PAES o el nombre que queramos ponerle. Finalmente es lo que nos cuesta entender lo que nos están preguntando. Son chicos que saben mucho, pero que finalmente no pueden plasmar muchas veces en el papel la respuesta correcta porque no entendieron bien lo que se les preguntaba. Entonces, finalmente hay mucho de llevarlos por el camino correcto para que puedan hacer un buen uso de todo este conocimiento e información que ponemos a disposición de ellos, pero que muchas veces no llegamos a conducir de una manera tan eficiente. Estela, todo lo que tú nos comentas de todas maneras tiene que ver con la pobreza de lenguaje, que después se traduce en una pobreza de comprensión lectora, que los niños en cuarto básico, la mayoría no entiende lo que lee, es por la pobreza de nuestro lenguaje. Y la música, tal como tú señalas, obviamente que ayuda a mediar y a ampliar también el lenguaje oral y comprensivo de los niños. Ahora, tú eres finalista en el Global Teacher Prize de música a nivel nacional este año. ¿Qué ha significado esto para ti? Bueno, ha sido una linda sorpresa este año, este reconocimiento, estar en la final entre los 3 finalistas de la categoría de música, entre los 9 finalistas a nivel general en las 3 categorías. Un lindo reconocimiento en función de sentir que ese trabajo que motiva todos los días a levantarse, a ir con alegría, a trabajar, a animarse, a probar cosas nuevas también, realmente está teniendo no voy a decir los frutos, porque finalmente uno lo ve en los chicos todos los días, ¿no? Uno ve los avances de los chicos todos los días, pero una gran alegría de que esto se pueda replicar, de que esto se pueda compartir con otros profesores, de que esto se pueda tomar como una idea. Finalmente uno nunca va a ser igual que otro, y yo quiero apuntar también a eso como docente, que cada uno confíe mucho en cuál es su habilidad o cuáles son sus habilidades, que muchas veces no vamos a hacerlo de una misma manera, que para obtener un objetivo no importa cuál sea el camino que elijamos, pero en ese camino nosotros tenemos que ser muy coherentes, consecuentes, y finalmente los chicos, cuando somos muy auténticos en la sala de clase, los chicos lo sienten y los chicos responden de una manera increíble. Entonces creo que es importante eso, animarnos a probar y a poner en función de los demás aquello que sabemos, en lo cual somos muy capaces o nos sentimos cómodos haciéndolo. Bueno, nosotros te conocemos y hemos sido testigos permanentes de la alegría que le genera a los niños tu clase y cómo te buscan en los recreos, en los patios, es decir, esa conexión, ese vínculo emocional que tú dices que la música facilita, es obvio que la establecen los niños contigo y tú con ellos. Pero hay algo además muy especial en las clases que tú haces, que es potenciar la participación de los niños con alguna necesidad especial. Cuéntanos un poco de eso, cómo logras, qué estrategias particulares utilizas tú, porque yo los veo en la sala de clase participar felices igual como todos los niños, pero obviamente que hay una atención dedicada a ellos, un poco más dedicada. ¿Cómo los vas incorporando a tus clases? Bueno, hay una planificación de la clase en función del grupo curso. Y ahí creo que lo importante es el considerar a todos los niños en la etapa de primera infancia como niños con necesidades especiales y conocerlos, darse el tiempo de conocerlos. En ese conocerlos como grupo,
uno luego se va adentrando en las particularidades y uno en este modelo de clase muy dinámica, en el cual en 45 minutos 40 reales, nosotros podemos desarrollar hasta 6 actividades, y no quiere decir que estamos corriendo todo el tiempo en la clase, sino que estamos con timing muy estipulado de antemano y con mucha flexibilidad en función de la actividad que elijo para el logro del objetivo. Yo tengo muy claro cuál es el objetivo que quiero trabajar, pero cuando yo llego a la sala, tomo el pulso de cómo está el curso. Y según eso, yo elijo la actividad en función del logro del objetivo. O sea, no voy con todas las actividades ya fijas. Hay muchas cosas que en la clase se mueven. Dentro de esta flexibilidad es donde encajan muy bien y se suman a las rutinas los niños con necesidades especiales, por ahí permanentes, transitorias o alguna discapacidad física. Porque finalmente no hay ningún niño que no participe en una o dos de las secuencias del total de la clase. No hay ningún niño que un día en la clase de música no haga nada. Claro. Y ahora yendo como a lo más técnico, sí, a la evaluación. ¿Qué indicadores utilizas para constatar avances en los niños? Porque en la edad preescolar todo es bastante referido a criterio, pero ¿cómo puedes hacer objetivos los avances para el resto para la familia, para los otros profesores, para las educadoras? Bueno, la evaluación está todo el tiempo y no es un momento de la evaluación, no es un corte de la actividad o un pararse a evaluar, sino es una evaluación continua. Así como las clases son muy dinámicas, la evaluación también es dinámica. Y también hay momentos en los cuales por ahí hago uso de actividades plásticas, alguna tarea manual en la cual me siento a conversar con los chicos y estamos haciendo algo, y mientras hacemos ese algo muchas veces viene la reflexión sobre lo que hicimos, y ahí también ejerzo la evaluación, digamos, en la conversación. Es sentarse a conversar con ellos también mucho, darse ese tiempo. Y trabajar en algunos momentos también con actividades diferenciadas. Un grupo puede estar practicando con un instrumento, explorando, y otro grupo puede estar trabajando en la mesa y yo sentada con ellos pintando. Y finalmente la evaluación es una evaluación, como digo, es parte de una actividad y no un corte en el cual saco al chico, lo mido y no saco una foto, sino que es un proceso. Todo es proceso. Oye, y desde la perspectiva del rol docente, ¿qué competencias crees tú que son fundamentales para hacer clases en preescolar? Para que cualquier profesional haga clases en preescolar. Uy, esa es una súper pregunta, porque creo que tiene que ser un adulto que tenga muchas ganas de explorar junto con los niños, que no haya perdido esa capacidad de asombro de los niños, que finalmente pueda también animarse a descubrir las cosas, ¿no? Finalmente, no desde el rol por ahí de lo que es un docente que se sienta a exponer o se para frente a un curso a exponer sobre lo que sabe, sino una persona que llega como si fuera, ¿no? Una tabla rasa, digamos, se nivela con los chicos, y los chicos muchas veces te sienten un par, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, en ese vínculo que se genera, lo fundamental es la admiración mutua. Los niños sienten la admiración por el docente y también sienten que el docente los admira. Finalmente es un ida y vuelta, aprendemos juntos. Hay muchas cosas que yo aprendo de ellos y se los hago saber, y hay muchas cosas que ellos demuestran su gratitud por haber aprendido o por el saber, ¿no? Creo que eso es lo fundamental. Creo que hay que estar dispuestos a ser personas que se animen a asumir este rol que tiene mucho dinamismo, pero también tiene mucha reflexión, y también nos pone a prueba, porque nos hace repensarnos, nos hace repensar qué es lo que hacemos todo el tiempo, nos hace también manejar la tolerancia a la frustración, porque es distinto. Nosotros estamos evaluando, por ejemplo, cuando a veces se habla tanto del decreto 67 o de tantas otras normativas que están en boga hoy en día,
En realidad nosotros todo el tiempo estamos aplicando todas las cosas nuevas, ya sea el decreto, ya sea lo que son las leyes también para integrar a los niños con necesidades especiales. O sea, nosotros estamos haciendo realidad todo eso que el papel dice, y eso es un desafío. Eso es un desafío y requiere también que nosotros seamos muy conscientes de que muchas veces las cosas no van a resultar, de que seamos humildes también, de reconocer que a veces tenemos que redireccionar el trabajo, que si algo no funcionó muy bien el año pasado, quizás los niños que llegan este año ya necesitan una cosa distinta. O sea, no podemos dejar de probar cosas, de capacitarnos, de escuchar a gente especialista en las áreas, de leer. O sea, tenemos que estar todo el tiempo perfeccionándonos de cualquier manera, ya sea de manera formal en una universidad, pero no, también hay mucha información y muy buena al alcance de la mano, pero tenemos que tener esas ganas de investigar y de explorar y de buscar qué es lo que necesitan nuestros niños hoy. No perder la curiosidad que tienen los niños. No perderla, porque ahí sí que estamos muertos. Sí. De acuerdo a tu experiencia, que tienes mucha, ¿qué conocimientos y herramientas musicales debieran manejar las educadoras de párvulos? Bueno, yo creo que un elemento fundamental es el manejo de la voz. Yo creo que la voz es algo que tenemos que aprender a manejarlo. Nosotros con la voz estamos todo el tiempo captando la atención de los niños. Nosotros necesitamos que esa voz sea interesante, que esa voz tenga distintas inflexiones según lo que queremos decir. Necesitamos que la incorporación de la respiración, tan importante en nuestras rutinas para calmarnos, para poder retomar un poco el autocontrol cuando tenemos alguna desregulación. Finalmente, todo apunta a la respiración, y la respiración es la base de la voz. Y la voz es finalmente este canal de entrada que con la mayoría de los niños, excepto que tenga alguna condición auditiva, pero aún así, hasta en un niño que no nos escuche y nos vea hablar, nuestro aparato, digamos, vocal, ¿no?, tiene que estar trabajado de una manera correcta. Lo que nosotros le mostramos a los niños del uso de nuestro cuerpo, cómo nos paramos, cómo nos movemos, cómo movemos nuestras manos. Finalmente, los niños observan todo, observan cada detalle. Cuando nosotros traemos alguna cosa nueva a la sala, un aro, un collar, aunque más pequeño sea, los niños están totalmente atentos a eso. Y finalmente es no subestimar al otro, no mostrarle cosas simplificadas, no quedarnos en el material para niños, que puede haber material muy bueno, pero no subestimar a los chicos. Los chicos muchas veces están preparados para recibir mucho más de lo que nosotros les damos. Y eso creo que es un gran desafío, un gran compromiso. Yo siempre digo que es el público más exigente que he tenido, porque cuando algo no funciona, lo que nosotros le planteamos, los chicos inmediatamente no responden a eso. Es muy impresionante observarlo en la sala de clase. Y el otro elemento que tenemos que tener también muy incorporado es la métrica, que es algo que aparece también en el discurso y es algo que es un componente del ritmo también, ¿no? Estas fracciones que nosotros usamos para subdividir la música, que es proporcional. Todo está relacionado con un elemento que define esta proporcionalidad, y finalmente nosotros tenemos que independiente de si sea una persona, por ejemplo, no necesitamos que la persona sea un multiinstrumentista para llegar a los chicos. Por ahí con percusiones, por ahí con cosas muy simples como cantar solamente a capela, solamente el sonido de la voz, solamente el trabajo con alguna resonancia, con elementos, el trabajo con elementos. O sea, nosotros necesitamos una persona que quiera poner al servicio de los niños la música. Y en ese poner al servicio de los niños la música tiene que haber un interés por la música. Y tiene que ser una persona que esté conectada con la música para elegir finalmente
un material que sea adecuado. Yo siempre me gusta mucho decir que nosotros somos los primeros editores, ¿no? de lo que llega a los chicos, ¿no? En tiempos con tanto acceso a la información, es muy importante cómo nosotros seleccionamos lo que le vamos a mostrar a los chicos, las cosas que le mostramos, el material que elegimos y la manera en que lo presentamos, que puede ser a veces de una manera muy simple, pero que tiene que tener un sustento, ¿no? Tiene que, si bien se ve muy simple, tiene mucha profundidad en sus raíces. Que haya una conexión, que haya una buena conexión para que puedan recolectar. Pero yo diría que con los más chicos, creo que el tema de la voz, es algo que no podría faltar, es una persona con un manejo de la voz y del discurso, la expresión corporal, la representación, todo, porque finalmente estamos todo el tiempo trabajando desde la fantasía, concretamos, ¿no? Nuestras realidades y nuestra... En otras palabras, una profesora momia no nos sirve. No nos sirve. Calidad de momia no. No nos sirve nada. Okay. Ya, desde una perspectiva más amplia, ¿qué cambios harías para que la música tuviera mayor peso en la formación de niños y jóvenes en Chile? Bueno, creo que como cultura, como sociedad, nos hace falta tener más tiempo para poder participar con los chicos más. Finalmente, el sistema que tenemos actualmente de una jornada de trabajo tan larga, las distancias, más si todavía encima esta persona, digamos, vive en una gran ciudad, los desplazamientos, finalmente son todas horas que se restan al tiempo del compartir muchas veces en familia, que es ese otro ámbito en el cual pasan muchas de estas actividades artísticas, no solo de entretención, porque a veces confundimos un poco lo que es entretención, que es pasar el tiempo, con participar de una actividad que tenga un sustento, que tenga una historia, que tenga que nos conecte con otra época, que nos conecte con otra realidad, que finalmente, así como la lectura nos conecta con el mundo, ¿no? Y nos puede hacer conocer mucho, la música también. Y creo que para que nosotros podamos tener jóvenes y niños más interesados, no solo por lo que es la música comercial, sino chicos que hayan podido nutrirse de muy diferentes elementos artísticos, por decirlo, para también descubrir qué es lo que les gusta y para poder tener una opinión sobre las cosas. Finalmente nosotros vamos a participar de muchas cosas y luego vamos a generar una mirada propia sobre esos temas, pero creo que el tema del tiempo creo que es un factor fundamental, y también el tiempo que dentro de los organismos o de los establecimientos educacionales nos dedicamos a este tipo de actividades, porque muchas veces corremos en función del logro de otros objetivos y consideramos que algunas de las actividades son perder el tiempo, ¿no? Y por ahí nos falta tiempo para la reflexión, nos falta tiempo de, si vamos a ver un espectáculo, tener el tiempo luego cuando volvemos a la sala de poder reflexionar sobre eso, de poder interactuar sobre eso. Si viene algún expositor externo, luego tampoco hay tanto tiempo de entre nosotros conversar qué nos pareció. Entonces, creo que con esta llegada de la inteligencia artificial y todos los miedos que surgen, para la música es un gran tema, pero si nosotros no somos personas capaces de tener un pensamiento crítico sobre las cosas, ahí sí es donde corremos un gran riesgo. Pero si nosotros somos capaces de utilizar esta información con niños capacitados, con niños que sepan discernir entre una noticia falsa o una noticia real, saber buscar las fuentes, y para eso necesitamos sentarnos a conversar y reflexionar y hablar, y hasta podría decir perder el tiempo, como a veces se vería, pero es algo que creo que nos falta mucho. Tú lo has dicho, Estela, y la verdad es que ese es un tema que a todo el mundo en este momento lo tiene bien nervioso, el tema de la inteligencia artificial, pero todo que sea, o sea, en el futuro lo que tenemos que hacer es lo que tú dijiste recién, o sea,
si no hacemos las cosas bien hechas ahora y reflexionamos y instruimos cómo hacer bien el proceso, lo mismo que hablábamos la otra vez con Pilar, el tema de los celulares. Los celulares también es un tema súper relevante en esto, y si nosotros nos educamos a cómo utilizar un celular y para qué sirve, no va a tener el funcionamiento que nosotros esperamos en los niños después. O sea, va a ser nada más que un medio de entretención. Sí, yo creo que el punto En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí. Bueno, el tema de la entretención es todo un tema, ¿no? Y es un tema a nivel ministerial, y hay muchos congresos culturales a nivel mundial, y la industria cultural, y la música como producto representa, como producto comercial representa un porcentaje altísimo del Producto Bruto Interno de los países. Y finalmente muchos creen que porque estamos todo el día sonorizados, porque uno va a una plaza y hay un parlante con música, uno va a un mall y está todo el tiempo sonando la música, y finalmente esta ausencia de silencio nos hace creer falsamente que estamos cerca del arte. Y cuando digo el arte, no me refiero al arte como ese ámbito selecto para unos pocos, sino un ámbito de percepción, de que seamos capaces de apreciar la belleza que está alrededor. O sea, parte de nuestra felicidad también va a ser capaces de valorar y de observar todo lo bello y todo lo bueno que tenemos en el día a día, y nos cruzamos en el día a día. Finalmente, si nosotros no somos capaces de apreciar esa belleza alrededor también, es muy difícil que nos sientamos más felices, más plenos, menos frustrados. Finalmente todo tiene que ver con todo, ¿no? Es un tema muy, muy amplio, pero a veces creo que estamos un poco aturdidos y el silencio nos hace muy bien. Es verdad. Oye, y ahora una pregunta un poco hacia ti. Uh-huh. ¿Qué desafíos te planteas tú a futuro? ¿Qué te gustaría hacer o lograr en el ámbito profesional? A mí me encantaría poder transmitir esta experiencia, poder hacerla llegar a mucha más gente, poder también seguirla nutriendo de otras experiencias, porque finalmente es un proceso continuo, ¿no? Yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir entusiasmada con este tema, porque cuando yo empecé un poco a investigar sobre esto, ¿no? De la primera infancia, yo recuerdo que cuando recibía a los alumnos aquí en la universidad, alumnos de instrumento, me llamaba mucho la atención que perdíamos mucho tiempo en las clases con temas del manejo corporal, con temas de la fluidez en el hacer música. O sea, eran chicos muy, muy hábiles, digamos, en la ejecución, pero en el discurso musical es donde no lograban comunicar, ¿no? Había como una disociación entre el hacer técnico con el hacer para llegar a un otro con un mensaje. Y ese tema me quedó dando vuelta en la cabeza a mí mucho, y dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué le enseñaría a este chico si tuviera 5, 6 años, 4, 10, si llegara a una clase de música para prepararlo, si él quisiera ser músico a futuro? Y empecé a dar muchas vueltas sobre ese tema, y finalmente me di cuenta que esta primera aproximación que nosotros tenemos a la música, no podemos empezar a enseñar la música desde lo teórico. A la música la tenemos que sentir, la tenemos que internalizar. Cuando yo entiendo corporalmente y soy capaz de moverme a un ritmo, y soy capaz de controlar el cuerpo, y soy capaz de estar quieto controlando mi cuerpo en ausencia de movimiento, en ausencia de sonido, finalmente es quitar cosas. Es no tanto seguir agregando, sino sacar y sacar. Es desagregar. Y desde ahí poder ser capaces de hacer este proceso a la inversa para lograr finalmente la música es un lenguaje. Nosotros queremos comunicar algo a través de la música. Y finalmente si nosotros no estamos conectados entre todas estas partes, ¿no? Del ser, el instrumento que elijamos es un medio. Pero finalmente lo que nosotros hacemos cuando nos paramos en un escenario es comunicar. Y eso es lo que yo busco que los chicos sientan que son capaces de hacer a partir de la clase de música. Comunicar. Sean capaces de comunicar cómo se sienten, sean capaces de decir si algo no les gusta, y si no les gusta, ¿por qué no te gusta?
y sean capaces de escuchar algo que aunque no les guste, muchas veces es bueno conocer cosas distintas y finalmente ir de esa manera nutriéndolos de experiencias, ¿no? Como generar un banco de experiencias que sea un capital a futuro para ellos, de autoconocimiento, de seguridad, de confianza. Bueno, antes de finalizar, Estela Belomío, te deseamos el mayor de los éxitos en tu carrera, en esta postulación de un muy merecido reconocimiento, pero más que nada agradecer la pasión que tú pones día a día en el trabajo con los niños, esa alegría, la motivación y la generosidad para compartir y entregar. Ahora, como tú señalabas, es muy importante finalmente para nosotros y para todos la familia. ¿Qué recomendación le darías tú a los padres y a la familia en general en torno a disfrutar la música con los niños? Bueno, creo que es muy importante abrirse a cosas nuevas, a cosas distintas, a conversar acerca de algo que escucho, a poder ser capaces de disfrutar junto con los niños, ¿no? Cuando nosotros les mostramos también a los niños la música que a nosotros nos gusta, no tener miedo de mostrarles cosas distintas, ya sea rock, si a un papá le gusta el blues, si a un papá le gusta el jazz, o sea, abrirse a los chicos y mostrarles, realmente sentirlos que ellos están capacitados para recibir esa experiencia de igual a igual. Y muchas veces son muy sabios en sus respuestas y muchas veces nos enseñan mucho cuando nosotros les hacemos alguna pregunta y nos sorprenden, porque a veces descubrieron o escucharon algo que nosotros no escuchamos. A veces perciben en nosotros cómo esa determinada música nos conecta con alguna emoción. Finalmente, mostrarles nuestro mundo interior también de las cosas que nos gustan es darles la llave para entrar también a nuestras emociones, a nuestras debilidades a veces, a lo que sentimos. Entonces no tener miedo de volvernos vulnerables ante las emociones, ¿no? Muchas veces como padres o formadores queremos ser ejemplo, ¿no? La palabra ejemplo. Y los chicos solo necesitan que nosotros seamos auténticos, que seamos nosotros, que nos dejemos entrar en nuestro mundo, que los miremos a los ojos, que finalmente estemos dispuestos a conocerlos y a aceptarlos como son. Y muchas veces como padres nuestra tarea es modelar, ¿no? Pero solo conociéndolos vamos a poder modelar aquellas cosas que necesitamos, ¿no? Trabajar aquellas áreas que el niño necesita, fortalecer aquellas áreas que están más debilitadas. Si no los conocemos, no podemos avanzar. Y creo que muchas veces nos pasa que o no conocemos a nuestros alumnos o no conocemos a nuestros hijos, creemos conocerlos, pero muchas veces no nos hemos dado el tiempo de escuchar lo que ellos tienen para decirnos también. Así que es algo que se construye en el largo plazo, no es algo de un día para otro, pero es algo que queda ahí para siempre. Yo siempre digo, los alumnos por ahí de preescolar ni se acuerden de quién era la profesora, pero sin duda que uno va a estar presente en ese banco de experiencias positivas, ¿no? En esa sensación de volver a un lugar seguro. A veces me pasa que vuelvo a un alumno de cuarto, quinto básico, a un alumno en medio y dice, Miss, ¿puede poner la canción de la tribu? No sé, ellos se conectan con esa experiencia positiva. Entonces, como padres también, tratar de conectarnos desde ahí, desde las experiencias, desde el compartir, desde lo muy simple, no desde el tener ni desde el dar cosas, porque finalmente creo que en estos tiempos lo que más necesitamos es quitar, como decía recién también Rosario, no sé, el celular, la música de fondo. A veces necesitamos el silencio, a veces necesitamos el mirarnos, a veces solo necesitamos reconectarnos con lo más simple para poder construir esa vinculación compleja, ¿no? Entre seres humanos. Creo que la comunicación es lo fundamental. Bueno, tal como tú has dicho, bueno, te agradecemos un montón este tiempo. Sabemos que tu tiempo está
muy exigido, así que te agradecemos que te hayas dado el tiempo para conversar con nosotros. Y tal como tú dices, lo más importante es la comunicación y los vínculos. Y ese va a ser el tema de nuestro próximo podcast. Ay, buenísimo, Así lo que vamos a escuchar. 1.000.000 de gracias y nos seguiremos encontrando más adelante. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Estela, por habernos acompañado. Muchas gracias.